La tierra tembló, no por la artillería lejana, ni por los cañones navales que convertían el horizonte en humo y ruinas. Tembló desde abajo, desde túneles excavados por manos humanas en la roca volcánica de una pequeña isla de 8 millas cuadradas en medio del Océano Pacífico. Los hombres a su alrededor llevaban menos de 5 minutos avanzando. 5 minutos. Y el mundo ya se había transformado en algo para lo que ningún entrenamiento, ningún sargento, ningún manual militar los había preparado jamás. 2 granadas cayeron en la trinchera. Ni uno. 2. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para calcular probabilidades. No hubo tiempo para preguntarse si los pasadores habían sido retirados hacía 3 segundos o 5. No hubo tiempo para hacer nada más que tomar una decisión. Y en esa fracción de segundo, se tomó una decisión que resonaría en el resto de la historia militar estadounidense. El chico que lo logró tenía 17 años. Para comprender lo que ocurrió en esa trinchera el 20 de febrero de 1945, hay que entender que fue Iwo Jima. No la versión de postal. No la famosa fotografía de la bandera izada en el monte Suribachi, que se convirtió en la imagen más reproducida del siglo XX. Hay que entender que fue realmente Iwo Jima antes de que la primera bota estadounidense pisara su arena negra. ¿Qué significó? ¿Qué precio pagó y por qué el ejército de Estados Unidos estaba dispuesto a sacrificar vidas humanas a un ritmo que, incluso para la catastrófica aritmética de la Segunda Guerra Mundial, resultaba casi incomprensible? Iwo Jima es una isla volcánica situada a unos 1060 kilómetros al sur de Tokio, Japón. Es pequeña, es fea, huele a azufre debido a la actividad volcánica subterránea que aún burbujea bajo ella, y sus playas no son de arena blanca, sino de ceniza volcánica oscura y áspera, del tipo que se traga las botas a cada paso y hace que avanzar se sienta como vadear cemento mojado. No hay ríos, no hay agua dulce, casi no hay árboles. Desde arriba, parece una lágrima gris, un trozo de roca muerto, estéril e inhóspito en el que ningún ser humano elegiría vivir si tuviera otra opción. Pero era estratégicamente insustituible. A finales de 1944, las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos tomaron una decisión que definiría el fin de la guerra en el Pacífico. Iniciaron una campaña de bombardeos sostenidos contra las islas principales de Japón. El avión elegido para esta misión fue el B-29 Superfortress, el bombardero de largo alcance más avanzado jamás construido hasta entonces, capaz de volar a altitudes inalcanzables para la mayoría de los cazas enemigos, transportar hasta 9.000 kilogramos de bombas y cubrir distancias que hasta entonces se consideraban imposibles para un avión de combate. No eran simples aviones, eran ciudades voladoras. Cada uno costaba más de producir que un destructor de escolta completo. El problema era geográfico. Los B-29 volaban desde las Islas Marianas, Guam, Saipán, Tinian, un viaje de ida y vuelta a Tokio de aproximadamente 4.800 kilómetros. A esa distancia, los bombarderos debían volar sin escolta de cazas. Los interceptores japoneses lo sabían y lo aprovecharon con brutal eficacia. Incluso cuando los aviones lograban llegar a sus objetivos y regresar, operaban al límite absoluto de su capacidad de combustible. Un problema mecánico, un incendio en el motor, daños en combate. Cualquiera de estas cosas sobre mar abierto significaba la muerte de la tripulación. No había dónde ir. Entre las Marianas y Japón solo había agua. Iwo Jima cambió esa ecuación por completo. Un aeródromo en Iwo Jima proporcionaría a los B-29 una pista de aterrizaje de emergencia a medio camino de regreso a casa. Ofrecería a los cazas estadounidenses P-51 Mustang una base lo suficientemente cercana como para escoltar a los bombarderos hasta Japón y de vuelta. Y privaría a Japón de una base de radar y cazas crucial que había estado alertando a las islas principales de los ataques estadounidenses con suficiente antelación como para desplegar interceptores. Los japoneses lo entendieron perfectamente. No se hacían ilusiones sobre la importancia de la isla. Y así, habían dedicado años a convertirla en algo que los planificadores militares estadounidenses jamás habían previsto del todo. Una fortaleza. El teniente general Tadamichi Kuribayashi comandaba la defensa japonesa de Iwo Jima. Prácticamente sin lugar a dudas, era un genio militar que operaba en una situación que no le ofrecía ninguna esperanza de supervivencia. Sabía que la isla sería atacada. Sabía que Japón no tenía la fuerza naval ni aérea para impedir un desembarco estadounidense. Sabía que, una vez que llegaran los estadounidenses, los refuerzos jamás llegarían. Él y sus hombres, aproximadamente 21.000 soldados y marineros, estaban, en términos inequívocos, prácticamente muertos.
Su única misión era hacer que los estadounidenses pagaran el precio más alto posible por la isla, desangrarlo tan severamente que su voluntad de seguir luchando se quebrara, hacer que cada metro cuadrado de Iwo Jima costara tantas vidas estadounidenses que Estados Unidos se replanteara por completo la invasión de las islas principales de Japón. Kuribayashi no construyó una línea defensiva convencional. Construyó una ciudad subterránea. Con miles de trabajadores a lo largo de los años, los japoneses excavaron más de 18 kilómetros de túneles bajo la roca volcánica de Iwo Jima. Conectaron búnkeres y posiciones de combate con pasadizos subterráneos para que los defensores pudieran trasladar fuerzas de un lado a otro de la isla, sin exponerse a bombardeo aéreo y naval estadounidense. Construyeron hospitales, depósitos de municiones y centros de mando bajo tierra. Algunos de estos túneles eran lo suficientemente grandes como para que pasara un camión. La roca volcánica era lo suficientemente blanda para excavarla, pero lo suficientemente dura como para resistir casi cualquier impacto. Los cañones navales estadounidenses dispararon proyectiles del tamaño de automóviles pequeños contra la isla durante 72 días consecutivos antes de la invasión, el bombardeo naval previo a la invasión más largo de toda la Guerra del Pacífico. Cuando los marines desembarcaron el 19 de febrero de 1945, descubrieron que el bombardeo había sido prácticamente ineficaz contra la red subterránea. Los japoneses simplemente esperaron, bajo tierra, patiently, y en la mañana del 19 de febrero de 1945, cuando 30.000 infantes de marina estadounidenses desembarcaron en las playas de Iwo Jima, entraron en uno de los escenarios de combate más cuidadosamente diseñados en la historia de la guerra moderna. Las primeras oleadas desembarcaron prácticamente sin oposición, lo que desconcertó a los comandantes. Algunos oficiales subalternos pensaron que el bombardeo había surtido efecto. Creían que la isla caería rápidamente. Estaban equivocados. Kuribayashi había ordenado a sus hombres que no dispararan hasta que las playas estuvieran completamente llenas. Cuando llegó la orden, los marines quedaron atrapados en la ceniza volcánica a cielo abierto, incapaces de avanzar rápidamente porque el suelo les tragaba cada paso, incapaces de cavar trincheras con la suficiente rapidez porque la ceniza se derrumbaba en cada agujero que intentaban hacer. La artillería, los morteros, el fuego de ametralladoras y los fusiles provenían de posiciones que parecían estar en todas partes y en ninguna, de grietas en las colinas, de búnkeres que habían sobrevivido al bombardeo intactos tras gruesos muros de hormigón, de las entradas de túneles que aparecían y desaparecían mientras los defensores disparaban y se replegaban bajo tierra. En las primeras horas de la invasión, la tasa de bajas fue como nunca antes la habían experimentado los marines. Hombres que habían sobrevivido a Guadalcanal, Tarawa, Saipan, veteranos que creían saber lo que era el combate, describieron Iwo Jima como algo diferente en esencia, no solo en grado. La batalla duró 36 días. Los marines de Estados Unidos sufrieron casi 26,000 bajas, incluyendo cerca de 7,000 muertos en combate. The loss approximately 21,000 defensores japoneses. Solo 216 sobrevivieron y fueron hechos prisioneros. Sigue siendo, hasta el día de hoy, la única batalla en la historia del cuerpo de marines en la que las bajas estadounidenses superaron a las de los defensores japoneses. Y en medio de todo esto, de esta máquina de roca, fuego y muerte, entró un chico de 17 años que había llegado a la isla mintiendo. Jacqueline Harold Lucas nació el 14 de febrero de 1928 en Plymouth, Carolina del Norte. La fecha es significativa, el día de San Valentín. Hay algo casi cinematográfico en ello. El niño nacido en el Día de los Corazones que un día se arriesgaría para salvar los corazones de otros. Pero Jack Lucas nunca fue el tipo de persona que encaja en las narrativas poéticas. Según todos los que lo conocieron, fue una fuerza de la naturaleza desde que aprendió a caminar. Era grande para su edad. A los 13 años, ya tenía el tamaño de la mayoría de los chicos de 17, con hombros y manos propios de un adulto. Era agresivo e intrépido, de una manera que a los profesores les resultaba alarmante y a los entrenadores fascinante. Jugaba al fútbol con una ferocidad que intimidaba a oponentes que le doblaban en tamaño. Era el tipo de chico que, si se proponía algo, lo hacía con una determinación absoluta que no admitía discusión. Decidió que iba a luchar en la guerra. No eventualmente, no cuando fuera lo suficientemente mayor. Ahora, cuando Jack Lucas tenía 14 años, convenció a su madre para que firmara un documento que le permitía alistarse en la infantería de marina. Le dijo al reclutador que tenía 17. No tenía 17 años.
Estaba tan lejos de esa edad que el engaño requería una audacia que la mayoría de los adultos no habrían podido mantener. Pero Jack Lucas no era como la mayoría de los adultos, y desde luego no era como la mayoría de los niños. Fue aceptado en la Infantería de Marina en agosto de 1942, 4 días después de cumplir 14 años. En aquel momento, era el marín estadounidense más joven de toda la Segunda Guerra Mundial. Se entrenó en Parris Island, el campo de entrenamiento militar del Cuerpo de Marines, tristemente célebre por su brutalidad, situado en la costa de Carolina del Sur, junto a hombres de 18, 19 y 20 años. Hizo lo mismo que ellos. Corrió cuando ellos corrieron. Se arrastró por el barro cuando ellos se arrastraron. Lo empujaron. Le gritaron y lo pusieron a prueba de todas las maneras posibles, y superó todas las pruebas. Fue asignado al Cuerpo de Marines como un marine legítimo y entrenado. Tenía 15 años, pero la guerra no se desarrollaba donde quería. Lo destinaron al campamento Lejeune en Carolina del Norte y luego lo enviaron a Hawái. Quería el Pacífico. Quería combatir. Se había alistado para combatir. Había mentido sobre su edad, sobrevivido al entrenamiento básico, viajado miles de kilómetros lejos de casa, y ahora los responsables de enviar a jóvenes a la muerte habían decidido, por razones que probablemente tenían más que ver con el papeleo que con otra cosa, que no debía estar donde se libraba la batalla. Jack Lucas respondió a esta decisión de una manera perfectamente coherente con todo lo que había hecho antes. Fue de todos modos. En enero de 1945, mientras el USS Dewey se preparaba para la invasión de Iwo Jima, Jack Lucas subió por la pasarela sin órdenes, sin autorización, sin siquiera dirigir una palabra a nadie al mando. Se coló en un transporte de tropas rumbo a una de las operaciones militares más peligrosas de la historia de la Guerra del Pacífico. Se ocultó a bordo durante el primer día del viaje, comiendo de las bandejas de otros marines y durmiendo donde encontraba sitio. Cuando lo descubrieron, era técnicamente un desertor y un polizón a la vez, una hazaña en la transgresión de las normas militares que pocos han logrado. Pero el barco ya estaba en alta mar, y el comandante, ante la cruda realidad de tener a un infante de marina corpulento, entrenado y sumamente decidido en medio del Océano Pacífico, tomó una decisión pragmática. A Jack Lucas le dieron un rifle, lo asignaron a una unidad y le dijeron que desembarcaría con la fuerza de invasión. Tenía 17 años y 11 días. Era unos meses menor que la edad mínima requerida por el Cuerpo de Marines para el combate. El 20 de febrero de 1945, al día siguiente del desembarco inicial, Jack Lucas pisó las negras playas volcánicas de Iwo Jima con la compañía de Primer Batallón, 26º Regimiento de Infantería de Marina, Quinta División de Infantería de Marina. No tenía ninguna asignación oficial. No figuraba en la lista del batallón. Administrativamente hablando, era un fantasma. Pero tenía un fusil, tenía su entrenamiento y había dedicado 3 años a prepararse para este momento con una determinación inquebrantable que lo había llevado desde un aula en Carolina del Norte hasta el punto más disputado del Océano Pacífico. La unidad avanzó tierra adentro. El combate fue inmediato y feroz. Los defensores japoneses, atrincherados en búnkeres y entradas de túneles, atacaron a los marines con armas ligeras, granadas y fuego de ametralladora. El avance se medía en metros. Las bajas eran constantes. La ceniza volcánica, que hacía imposible correr por la playa, convertía el terreno interior en un lugar traicionero por sus propios motivos. Suelo suelto que ocultaba entradas de búnkeres, pendientes que no ofrecían cobertura, afloramientos rocosos que podían esconder un nido de ametralladoras o nada en absoluto, y uno no lo sabría hasta que ya estuviera a campo abierto. La mañana del 20 de febrero, Jack Lucas y otros 3 marines avanzaban por una trinchera, una estrecha zanja en la roca volcánica que les ofrecía cierta protección contra el fuego enemigo. Estaban sondeando el terreno, intentando desalojar a los francotiradores japoneses que habían estado atacando los flancos de su unidad. Era el tipo de combate de unidades pequeñas que caracterizó a Iwo Jima, no grandes cargas ni batallas campales entre grandes formaciones, sino encuentros cercanos, íntimos y letales en espacios cerrados donde la distancia entre uno y el enemigo se medía en brazos. Fue entonces cuando cayeron las granadas. 2 de ellos caían rodando hacia la trinchera desde arriba. 2 pequeños cilindros de hierro fundido con la fuerza explosiva suficiente para matar o mutilar a todos los hombres en esa trinchera. Las mechas ya habían sido retiradas. Los segundos ya corrían. Lo que hizo Jack Lucas a continuación no fue resultado de un entrenamiento. El Cuerpo de Marines no entrena a sus soldados para cubrir granadas con el cuerpo. No existe un manual para esto.
No hay ningún instructor que lo practique. No es una táctica. Es algo completamente distinto. Algo que existe en el espacio entre el cálculo y el instinto, entre la autoconservación y algo que desafía todo imperativo biológico con el que nacen los seres humanos. Agarró una granada y la clavó en la ceniza volcánica que había debajo de él. Tiró de la segunda pieza y la colocó debajo de su cuerpo, y se tumbó encima de ambos. La primera granada detonó. Luego el segundo. La explosión le destrozó el cuerpo con una fuerza que los médicos que lo atendieron describirían más tarde como casi mortal. Absorbió más de 250 fragmentos de metal. Su brazo derecho quedó destrozado. Su pecho fue perforado. Sus órganos internos sufrieron daños. La ceniza volcánica absorbió parcialmente una de las explosiones, lo que quizás fue la única razón por la que la fuerza no fue del todo fatal. Pero la palabra única tiene un peso enorme en esa frase, porque lo que quedó de Jack Lucas después de que detonaran esas dos granadas fue un muchacho de 17 años desangrándose en una trinchera en Iwo Jima con heridas que requerirían, en los años siguientes, 21 operaciones quirúrgicas para ser tratadas. Los 3 infantes de marina que estaban con él en la trinchera sobrevivieron sin heridas graves. Cuando los sanitarios llegaron hasta él, creyeron que estaba muerto. Había tanta sangre, tantas heridas, que la supervivencia parecía físicamente imposible. Pero no estaba muerto. Contra todo pronóstico, estaba vivo. Fue evacuado bajo fuego de la trinchera, trasladado a un hospital de campaña, luego a un buque hospital, después a una serie de hospitales militares en el Pacífico y finalmente a Estados Unidos, donde los cirujanos trabajaron durante meses para extraer la mayor cantidad posible de los más de 250 fragmentos metálicos de su cuerpo. Algunos no pudieron alcanzarlos. Jack Lucas llevaría metralla en su cuerpo el resto de su vida, pedazos literales de la batalla, incrustados en su carne como un registro permanente del 20 de febrero de 1945. Pasó más de un año en hospitales. Mientras tanto, la batalla de Iwo Jima continuó sin él. La isla fue declarada segura el 26 de marzo de 1945, 36 días después del desembarco inicial. Para entonces, casi 7.000 marines habían muerto y cerca de 19.000 habían resultado heridos. Su valor estratégico era inmediato e innegable. En cuestión de meses, los aeródromos de Iwo Jima se utilizaban exactamente como estaba previsto: aterrizajes de emergencia para B-29 dañados y escoltas de cazas que partían hacia Japón. Se estima que más de 2.400 B-29 realizaron aterrizajes de emergencia en Iwo Jima antes de que terminara la guerra, transportando aproximadamente 27.000 tripulantes que muy probablemente habrían muerto o se habrían perdido en el mar sin esa pista. Si Iwo Jima valió la pena el precio en vidas estadounidenses es una cuestión que historiadores militares y éticos han debatido desde entonces, y es un debate que merece un análisis más profundo que cualquier respuesta simple. Lo que no admite discusión es que miles de hombres que desembarcaron de esos B-29 en esa isla estaban vivos porque la isla había sido tomada. Jack Lucas aún se encontraba en una cama de hospital cuando se firmó la rendición formal de Japón el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. El 5 de octubre de 1945, en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, el presidente Harry S. Truman colocó la medalla de honor alrededor del cuello de Jack Lucas. Jack Lucas tenía 17 años cuando realizó la acción por la que se le otorgó la medalla. Aún tenía 17 años cuando la recibió, convirtiéndose en el receptor más joven de la medalla de honor en toda la Segunda Guerra Mundial y uno de los más jóvenes en la historia de Estados Unidos desde la Guerra Civil. El presidente Truman, conocido por su discreción, miró al joven que tenía delante y le dijo, sencillamente, prefiero tener esta medalla a ser presidente. Vale la pena detenerse en ese momento. Harry Truman llevaba 5 meses como presidente de los Estados Unidos. Había tomado la decisión de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Había supervisado la conclusión de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. En términos de poder e influencia, era quizás la persona más importante del mundo ese año. Y miró a un muchacho de 17 años de Carolina del Norte que se había arrojado sobre 2 granadas y le dijo que cambiaría de lugar con él en cuanto a lo que había recibido. La mención de la medalla de honor decía, en parte, que el soldado de primera clase Lucas había demostrado una valentía e intrepidez excepcionales, arriesgando su vida más allá del cumplimiento del deber. Señalaba que sus acciones, sin duda, salvaron a sus compañeros de sufrir heridas graves o la muerte. Estas son las palabras formales.
el lenguaje oficial del reconocimiento militar, redactadas con el tono mesurado de la historia institucional. No reflejan lo que realmente sucedió. No pueden hacerlo. Ninguna mención puede describir lo que significa tener 17 años, ver 2 granadas activas a tus pies y elegir, en un instante fugaz, interponer tu cuerpo entre esas granadas y los hombres que tienes al lado. Pero la historia de Jack Lucas no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. Fue dado de baja del cuerpo de marines con el rango de soldado de primera clase, aún con metralla en el cuerpo, todavía recuperándose de las 21 cirugías que habían intentado reconstruirlo. Regresó a la vida civil en Carolina del Norte, y la vida civil resultó ser algo que a Jack Lucas le resultó extremadamente difícil de sobrellevar. La transición del combate, o en su caso, de 3 años viviendo al límite absoluto de la vida y la muerte, desde los 14 años, a la existencia ordinaria en tiempos de paz estadounidenses, no fue ni suave ni fácil. Luchó, vagó sin rumbo, se metió en problemas. Se matriculó en la universidad con la beca Hayville, comenzó la universidad, la dejó, se casó, tuvo hijos, y entonces, a los 20 años, hizo algo que sorprendió a casi todos los que lo conocían. Se unió al ejército de los Estados Unidos, no porque lo necesitara, no porque no tuviera otras opciones, sino porque, en cierto modo, el ejército era el lugar al que Jack Lucas siempre había pertenecido, donde su particular combinación de valentía, fortaleza física y compromiso inquebrantable tenía un contexto y un propósito. Se convirtió en paracaidista del ejército en la 82ª División Aerotransportada. Ya había obtenido la máxima condecoración militar de Estados Unidos. Volvió a ser soldado raso. Volvió a saltar de aviones. Volvió a ser, en esencia, un soldado. Finalmente, alcanzó el rango de sargento. Sirvió durante varios años más. Volvió a dejar el ejército. Se dedicó a los negocios privados. Durante las décadas siguientes, experimentó tanto un éxito considerable como grandes dificultades. Estuvo involucrado en 2 ocasiones más en situaciones cercanas a la muerte, una en un accidente de paracaidismo en 1961, cuando sus 2 paracaídas no se abrieron correctamente a 1067 metros de altura y sobrevivió al aterrizar en tierra blanda. Un suceso tan improbable que quienes escuchaban la historia a veces pensaban que era inventada. No lo era. Jack Lucas simplemente tenía una relación inusual con la mortalidad que parecía regirse por reglas distintas a las de los seres humanos comunes. Se casó 3 veces. Tuvo hijos y nietos. En sus últimos años, se convirtió en un orador muy solicitado y en una figura de especial relevancia para cualquiera que quisiera comprender el verdadero significado de la palabra coraje, despojada de sus abstracciones, cuando se la aplica a una persona concreta, en un momento concreto, y se analiza cómo se manifiesta en la práctica. Falleció el 5 de junio de 2008, a los 80 años. Fue sepultado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Fort Sam Houston, en San Antonio, Texas. La metralla que los cirujanos no pudieron extraer en 1945 aún permanecía en su cuerpo. ¿Qué podemos decir de Jack Lucas? ¿Qué hacemos con una historia como esta? Ante actos extraordinarios de valentía, existe la tentación de convertirlos en algo excepcional, de manera que nos distancien de ellos, de clasificarlos como comportamientos sobrehumanos, lo que nos exime de preguntarnos qué haríamos nosotros mismos en circunstancias similares. Decir, él era diferente, era special, tenía una naturaleza que la gente común no posee, y por eso hizo lo que hizo, y por eso la mayoría de nosotros jamás tendremos que hacer nada remotamente parecido. Pero Jack Lucas no era sobrehumano. Era un muchacho de Carolina del Norte que, a los 14 años, decidió alistarse en la guerra. Su decisión fue impulsiva e imprudente, fruto en parte de la misma agresividad inquieta que probablemente le causó problemas en la escuela, asustó a sus profesores y lo convirtió precisamente en el tipo de persona que la sociedad civil en tiempos de paz encuentra difícil de aceptar. No era un santo, no era un filósofo, no era un hombre de reflexión ponderada que hubiera sopesado cuidadosamente el peso moral del sacrificio y llegado a una conclusión basada en principios. Era un chico de 17 años en una trinchera, con 2 granadas y 3 hombres a su lado que morirían si no hacía nada. Y él hizo algo. Lo que nos enseña la historia de Jack Lucas, lo que nos enseña la batalla de Iwo Jima, con toda su crudeza y heroísmo, es que los seres humanos son capaces de realizar actos en momentos extremos que su vida cotidiana no anticipa. Que quienes corren hacia el peligro en lugar de huir de él no siempre son quienes esperaríamos. Que a veces los actos humanos más extraordinarios provienen de las fuentes más inesperadas,
Un joven de 14 años que mintió sobre su edad, un polizón en un transporte de tropas, un muchacho con metralla en el pecho que se convirtió en el receptor más joven de la medalla de honor en la batalla más sangrienta del Pacífico. Y que a veces, no siempre, pero a veces, la medida de una vida no se toma en su duración, sino en la calidad de un solo instante. En una decisión tomada en una fracción de segundo, en una trinchera, en una isla volcánica, lejos de casa. Una decisión que nadie le habría reprochado que no hubiera tomado. Una decisión que tomó de todos modos. Si esta historia te conmovió, si el coraje de Jack Lucas y los hombres de Iwo Jima te impactó profundamente y merece ser honrado, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Es un pequeño gesto, pero para un canal que existe para compartir estas historias con quienes merecen escucharlas, cada me gusta es invaluable. Le indica a la plataforma que esta historia vale la pena ser compartida y nos ayuda a llegar a más personas que nunca han oído hablar de Jack Lucas. Si quieres estar al tanto de la próxima historia, y la que viene trata sobre una decisión imposible, tomada por un hombre en una guerra muy distinta, en circunstancias que te harán cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad, la traición y lo que significa tomar partido, suscríbete a Historia Verificada. Cada historia que contamos aquí es real. Cada nombre es real. Cada hecho ha sido verificado. Este canal existe porque estas historias merecen algo mejor que el silencio. Y antes de que te vayas, quiero preguntarte algo. No es una pregunta trivial. Es una pregunta seria, una en la que he estado pensando desde que empecé a investigar para esta historia. Jack Lucas tenía 17 años. Aún no había vivido lo suficiente como para tener la experiencia vital que, según muchos, otorga sabiduría, perspectiva y la capacidad de verdadero sacrificio. Era solo un muchacho. Y, sin embargo, tomó una decisión que la mayoría de los adultos maduros, experimentados y con experiencia, jamás se ven obligados a tomar. Por eso, quiero preguntarles en los comentarios, ¿creen que el coraje es algo innato o algo que se cultiva? ¿Es una cualidad que existe antes del momento que la pone a prueba, o surge en el momento mismo? Leo todos los comentarios. Quiero saber su opinión. Gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por ver historias que gran parte del mundo ha olvidado y por tratarlas con el respeto que merecen. Las personas de estas historias fueron reales. Sus sacrificios fueron reales. Lo mínimo que podemos hacer es recordarlas y contar su historia como si importara. Porque sí.